Hola, buen día. Estamos aquí con un nuevo video para hablar acerca de el monitoreo dentro de dentro de los proyectos sociales. En el monitoreo, primeramente vamos a hablar en qué consiste podríamos decir este segmento para poder aplicarlo en un proyecto social. Primeramente, el monitoreo se realiza durante los estados de inversión y operación de los programas y proyectos. Todo esto con el objetivo de conocer los resultados de la gestión y definir la reprogramación requerida. Bueno, en este segmento del monitoreo dentro de los proyectos sociales se aplica pues para poder conocer los posibles resultados y así definir una reprogramación. Eh, en el monitoreo se tiene que realizar un riguroso análisis para que no haya alguna falla dentro del proyecto social que se esté llevando a cabo. Tradicionalmente, dentro del monitoreo, su objetivo siempre se ha estado centrado en la identificación de los desvíos existentes respecto a lo programado, haciendo un análisis intraproyecto o longitudinal. Bueno, para poder hacer todo esto, se toma al programa o proyecto o al plan de producción como el patrón de la comparación y restringir al control físico y financiero. Como dice aquí la presentación, el monitoreo siempre se ha centrado en esta identificación de los desvíos existentes respecto a lo programado, lo que les comentaba anteriormente, de que dentro del monitoreo se tiene que analizar detenidamente cada punto que se esté llevando a cabo dentro del proyecto social para poder identificar si existen desvíos respecto a lo que ya se había programado. De lo contrario, pues puede seguir con normalidad hacia otros puntos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las razones del fracaso de los proyectos, entre las cuales resaltan los errores de diseño. Estos errores de diseño son organizados por la inexistencia o mala estimación de las metas, poca claridad o mala organización de los proyectos o actividades, poca congruencia entre las actividades programadas y la estructura organizacional. Bueno, aquí pues está claro los errores de diseño. Cuando se diseña un proyecto social, a veces no se toma el debido tiempo para poderlo organizar, para poder ponerlo en congruencia con las actividades programadas y la estructura organizacional. Por eso debemos de tener siempre ese cuidado en cuanto al diseño del proyecto social. El siguiente es fallas de implementación. Aquí en este punto es la falta de cumplimiento de lo programado, que son los procesos, actividades o la estructura, por parte de quienes están a cargo de la operación. Es importante que seleccionen muy bien a estas personas que van a estar a cargo de la implementación, ya que de no llevar a cabo lo que ya se había programado, ya sea dentro de los procesos, de las actividades o en la misma estructura, puede haber un cierto error al momento de llevar a cabo este proyecto social. Y por último, los factores externos. Es el incumplimiento de los supuestos o surgimiento de elementos contextuales nuevos e impredecibles que modifican el escenario en que se implementa el proyecto. Aquí, como la misma frase lo dice, son factores externos, o sea, que van fuera de lo que ya está de lo que está programado, pero
siempre tomando en cuenta estos posibles errores, ya sea por el surgimiento de elementos contextuales nuevos e impredecibles. Todo esto puede modificar el escenario en que se implementa el proyecto. Ahora, para diseñar el plan de monitoreo, es importante realizarse a sí mismo o entre el grupo estas preguntas y responderlas correctamente. Las preguntas son: ¿quiénes son los destinatarios de la información que proporciona el monitoreo? En esta pregunta es muy importante, ya que de no seleccionar de manera correcta o definirlo, el destinatario, la información que proporciona el monitoreo, puede haber un cierto error ahí. Luego, ¿qué información requieren dichos destinatarios? Es muy importante también mencionar detalladamente la información requerida, los dichos destinatarios. ¿Qué indicadores se deben de considerar? Aquí en esta pregunta se tiene que analizar detalladamente, ya que estos indicadores que se deben de considerar, al no ponerles la debida importancia, puede ser un gran problema y en ocasiones difícil de encontrar, ya que pues los indicadores siempre se deben de llevar en un orden y siempre se deben de aplicar conforme lo requiera. ¿Qué instrumentos hay que utilizar? Siempre se tiene que tener en cuenta cada instrumento que se va a utilizar, porque cuando estén implementando el proyecto social, tal vez a mitad de ese proyecto les haga falta algún instrumento. Entonces, ¿quién estuvo a cargo de encontrar o de recabar todos estos instrumentos que se utilizarán? Entonces ahí también puede ser un problema que puede encontrarse, pero ya digamos al momento de implementarlo, porque cuando se está diseñando muy difícilmente se pueden encontrar estos problemas. ¿Con qué periodicidad? Bueno, en este punto se tiene que definir con exactitud de qué fecha a qué fecha se tiene que llevar a cabo este proyecto social, para tener bien organizado las actividades que se lleven a cabo. ¿Qué nivel de presión es requerido? Aquí en esta pregunta, va a ser conforme a cada proyecto social, porque hay proyectos sociales que requieren una presión mayor, ya sea porque, no sé, es un proyecto social que abarca un sector aún más grande, con más personas. Entonces ahí la presión siento yo que es un poco más fuerte. Entonces, continuando con la siguiente pregunta: ¿cuáles y cuántas unidades hay que observar cada vez? Que son los actores y los beneficiarios. Aquí también es importante tomar en cuenta esta pregunta: ¿cuáles y cuántas unidades hay que observar cada vez? Actores, beneficiarios o ejecutores. Es importante saber cuántas veces hay que observar lo que es estas personas, los actores, los beneficiarios y los ejecutores. De no tener una observación detallada de estas personas mencionadas, podría haber un cierto descontrol. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de informes se requieren? Bueno, aquí les vuelvo a mencionar, va a depender del proyecto social que se lleven a cabo. De acuerdo a este proyecto se debe hacer un informe establecido para poder recabar todo lo que se ha hecho. Y por último, ¿cómo se deben de procesar los datos? Aquí, va a depender de qué persona esté a cargo también de este segmento, porque tiene que considerar cómo se deben de procesar dichos datos que anteriormente se debe de requerir, de recabar.
Por eso es importante procesar muy bien los datos y la organización de vida de estas personas a cargo. Continuando, tenemos lo que son los destinatarios e información. De acuerdo al manual, los destinatarios que se deben de tomar en cuenta son los actores internos, actores externos, la población objetivo y la sociedad civil. Bueno, aquí de acuerdo a cada destinatario va a depender la información que se debe de estructurar o de seleccionar. Hablando dentro de los actores internos, se debe de seleccionar a los que toman las decisiones más relevantes en los procesos. Todo esto utilizando mapas de procesos, articulación con la estructura, identificar las actividades críticas, que en el caso de presentar desvíos que puedan afectar en el resultado, ya sea de una manera digamos débil y de otra manera fuerte. También estas personas quienes están a cargo de tales actividades son los destinatarios internos naturales de todas estas actividades que se pueden realizar. En el siguiente encontramos a los actores externos. Los actores externos pertenecen a las instituciones en las que están inserto el programa, a quienes se les debe rendir cuentas por razones contractuales, ya sean las financieras o de dependencia jerárquica, como son los ministerios, los bancos, las fundaciones, entre otros más. Aquí estos actores externos, pues como ya lo mencioné, son los que pertenecen a estas instituciones, que deben de rendir cuentas digamos, de manera obligatoria a estas instituciones. El siguiente es la población objetivo. Aquí debe de ser informada sobre la gestión para tener una opinión informada sobre su funcionamiento y canalizar sus inquietudes, las propuestas y necesidades, y asimismo contribuir a los objetivos perseguidos. La población objetivo debe de estar muy bien informada para que ellos puedan opinar de una manera congruente y no a la ligera de nada más estar hablando por hablar. Esta opinión debe ser sobre el funcionamiento y asimismo canalizar esas inquietudes que esta población pueda tener, así como las propuestas y las necesidades que tengan, y a la vez contribuir con estos objetivos. Por último, encontramos lo que es la sociedad civil. Esta sociedad civil es la que demanda conocer sobre la gestión de los programas sociales prioritarios. Digamos que en este punto es un poco más, hablando sobre la presión, es un poco más fuerte, ya que estos demandan conocer muy bien lo que es la gestión de los programas sociales prioritarios. Esta sociedad civil, pues, digamos que es un poco más exigente en comparación de la población objetivo, que esta debe de estar informada debidamente. Luego, pues los destinatarios tienen distintos requerimientos de información. Mientras más involucrados estén en la gestión, mayor es el nivel de detalle necesario. Los actores externos y la sociedad civil demandan información más agregada y menos frecuente. Básicamente estos vienen como unas características similares los actores externos con la sociedad civil, ya que estos son los que exigen un poco más esta información que pongamos la población objetivo. Estos actores externos y la sociedad civil son los que ponen una mayor presión para pedir esta información. Dentro de los indicadores
pues esto es algo central en el monitoreo. Estos se deben de elegir de manera estratégica para poder contar con una cantidad reducida, fácil de medir y que sea confiable, que garantice la información requerida para la toma de decisiones. Para ello se tienen que identificar actividades críticas de los procesos programados y las necesidades específicas de los destinatarios. Existe dentro de los indicadores, existe este conjunto que se va a estar explicando, que siempre deben ser considerados en el monitoreo. Como primero encontramos la cobertura. Esta cobertura es la proporción de la población objetivo que es atendida por el programa o proyecto. O sea, en otras palabras, es hacia qué regiones va a abarcar este proyecto. Como la definición lo dice, es la proporción de la población objetivo. Si un proyecto social, está digamos destinado a la población objetivo de madres solteras, la cobertura que podría abarcar este proyecto es de manera, digamos, regional, nacional o ya sea internacional por fundaciones ya un poco más grandes. El siguiente es la focalización. En la focalización, pues es la producción de la población beneficiaria que forma parte de la población objetivo. Tanto la cobertura como la focalización, digamos que van de la mano, ya que la focalización pues es la proporción de la población beneficiaria que forma parte de de la población objetivo. Dentro de lo que está la focalización, siempre se debe de tener alguna alternativa de un análisis que pueda proporcionar una focalización efectiva. Continuando con el siguiente indicador, tenemos lo que es la eficacia. Pues tradicionalmente se le ha definido como el grado de logro de las metas de la producción, ya sea de bienes o de servicios, de un proyecto independiente de los costos. Esto quiere decir que es la relación entre la cantidad de los bienes o servicios que se produce y se distribuye el proyecto durante su operación y lo estimado en la programación. Vuelvo a repetir, la eficacia es la relación entre la cantidad de bienes o servicios y distribuye el proyecto durante su operación y lo estimado en la programación. En este punto de la eficacia se debe tener muy bien en cuenta toda la cantidad de bienes o servicios que se han producido y asimismo saber distribuir muy bien el proyecto durante la operación. También se debe de tener estimado la programación, ya que pues básicamente la eficacia de esto es donde se va a estar pongamos definiendo, de aquí se va a estar agarrando de estos dos puntos, de la cantidad de bienes o servicios que se producen y la distribución del proyecto durante su operación y lo estimado en la producción. El siguiente punto es la eficiencia. En la eficiencia, pues es la relación entre los productos generados y los recursos utilizados en la producción. Aquí en este punto también, al igual que la eficacia, se debe de tener en cuenta de manera clara todos los productos generados, asimismo como los recursos que se han utilizado en la producción. La eficacia y la eficiencia no son analizables desde el punto de vista de los productos, sino que se puede y se debe de aplicar
a la implementación de cada una de las actividades críticas del proceso productivo. Aquí, como lo mencioné, no se pueden analizar desde el punto de vista de lo que vienen siendo los productos, sino que esto se debe de aplicar a la implementación de las actividades críticas. Todo esto conforme al proceso productivo. El siguiente punto es la calidad. El siguiente indicador es la calidad. La calidad indica el grado en que se está alcanzando el estándar previsto para los productos. Esto es un poco, digamos, más sencillo de comprender, ya que pues la calidad mide lo que, digamos, lo bueno que se está preparando o lo malo que se está realizando este proyecto. La calidad va a depender de acuerdo a cómo se lleve a cabo, y así también los mismos resultados indicarán la calidad de dicho proyecto. Por último, llegamos a los indicadores de avance físico financiero. Estos indicadores son comúnmente utilizados para analizar el grado de cumplimiento de la programación. Digamos que esto es como una revisión para analizar qué tanto se está cumpliendo la programación que se había hecho al inicio. Estos indicadores pues se desglosan de una manera muy amplia, y asimismo se desglosa en otros puntos. Hay el primer punto dentro de los indicadores de avance físico y financiero, está el retraso. En el retraso se puede mostrar el grado en que se han cumplido los tiempos programados en el proyecto, comparando el tiempo programado. Y también para la realización de una actividad con el realmente utilizado. Aquí en este punto, dentro del indicador de avance físico financiero, siempre se tiene que tener en cuenta esto, digamos, el retraso, porque ahí nos va a mostrar qué tanto se ha cumplido el tiempo programado. El siguiente punto es dentro de los indicadores de avance físico financiero, es el índice de comparación. En este índice pues se relaciona la cantidad de actividades críticas atrasadas con las adelantadas. Estas actividades pues son las que se habían programado. En el caso de las actividades retrasadas, las centrales que son las centrales para la implementación del proyecto y que determinan los tiempos totales de la operación. Esto se dificulta en el logro de objetivos dentro de lo planificado. Estas son muy fáciles de identificar si se ha programado utilizando el método del camino crítico. El siguiente punto es el índice de avance físico o de resultado. En este punto mide la eficiencia de la gestión al momento de control. Aquí compara los productos o las actividades que se han realizado con los programas en relación con los costos previstos y los reales. Aquí este índice pues mide qué tan bien se ha gestionado todo esto. Y para medir esa eficiencia, este índice compara todos los productos o las actividades que se han realizado hasta ese momento con las actividades programadas en relación a los costos previstos y los reales. El siguiente punto es el índice de situación, que aquí este índice analiza el grado de ejecución del presupuesto al momento de control. En este punto, este índice tiene que analizar de una manera rigurosa que también se ha estado llevando la ejecución del presupuesto establecido al momento de
de llevarlo a cabo. El siguiente punto es el índice de avance financiero. Este índice estima los desembolsos realizados como proporción de los planificados a la fecha de control. Este índice, más que nada, digamos que calcula lo que se ha estado realizando, se calcula los desembolsos que se han realizado como proporción de lo que se había planificado a la fecha del control, ya que en ocasiones suele fallar también lo que es la proporción o lo que es el presupuesto. Entonces puede haber de más, puede haber de menos. Y por último, el último punto es el desfase presupuestal, que esto mide la diferencia que hay entre los costos generados a la fecha de control, que son los desembolsos más compromisos, y el presupuesto original. Aquí en este desfase se tiene que ver cuánto es la diferencia real entre estas dos cantidades, que es los desembolsos o los costos generados a la fecha de realización con el presupuesto que se tenía contemplado o el presupuesto original. Llegamos a la implementación del monitoreo. Aquí voy a descubrir esto. Bueno, primero es importante tomar en cuenta estos puntos. Primero, sensibilizar que los encargados del registro de la información sobre su utilidad y la importancia de seguir los procedimientos diseñados. Número 2, los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos deben ser estables para mantener su comparabilidad. Y por último, en el procesamiento de datos es importante tener presente el diseño muestral al segmentar la información, ya sea de manera geográfica, etaria, sectorial, etc. En estos puntos, cada uno, primero, en el de sensibilizar que los encargados del registro de la información sobre su utilidad y la importancia de seguir los procedimientos diseñados. Para esto es conveniente transmitir a todos el uso que se hará con la misma. Es importante que todas estas personas necesiten saber cómo seguir estos procedimientos. Cuando no se sabe para qué se recoge la información y no se retroalimenta la actividad, esto disminuye el compromiso y baja la confiabilidad de los resultados obtenidos. Entonces, esto puede ser muy perjudicante para, digamos, al momento de los resultados, ya que puede bajar esa confiabilidad en ese resultado y asimismo disminuye el compromiso de los participantes en el proyecto. En el número 2, los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos deben ser estables para mantener su comparabilidad. Aquí, si se requieren cambios, se debe de hacer planificadamente, con una fase de prueba en que operen en paralelo las técnicas preexistentes y las nuevas. En este punto se tiene que tomar en cuenta estos instrumentos, las formas de registro y el procesamiento de los datos, para que estos puedan ser de manera estables y pueda mantener su comparabilidad. Ya les decía yo anteriormente que esto se debe hacer de una manera planificada y también con una fase de prueba, para que esto, antes de llevarlo a cabo, se lleven a cabo estas pruebas para así operar en paralelo las técnicas que existían y al momento de llevar esta fase de prueba agregar unas nuevas, o sea, llevarlas a cabo también estas. Y en el procesamiento de datos es importante tener presente el diseño muestral al segmentar la información de manera geográfica, etaria, sectorial, etc. Aquí cada subdivisión adicional de la muestra incrementa su error de estimación, por lo que se deben de considerar
se deben de sopesar los beneficios de tener información más detallada con los costos de su menor confiabilidad. Aquí en el procesamiento de datos, pues los encargados o el encargado digamos, de este punto debe de tener muy en cuenta todos estos datos al momento del diseño muestral para poder segmentar esta información de manera geográfica. Si no tiene el debido procesamiento de los datos, puede haber un cierto error al momento de segmentar esta información de cualquiera de las maneras, geográfica, etaria o sectorial, y ahí puede haber un grave, digamos, un grave índice de error, un mayor margen de error. En analizar los resultados, para el estudio intraproyecto se requieren 3 tipos de análisis. Aquí nada más puse uno porque, bueno, considero yo que es uno de los más importantes entre los 3, pero igual los demás los iré explicando. El primero es comparar lo realizado respecto a lo programado, que esto consiste en cuantificar la diferencia y analizar sus causas. Los desvíos pueden deberse a problemas en el diseño, fallas en la operación o cambios en el contexto. Bueno, en este punto es importante, se debe de anotar todo lo que se realice en este proyecto para poder comparar lo que se llevó a cabo, lo que se realizó en el proyecto a lo que se tenía programado, ya que en ocasiones surgen digamos otras actividades de manera inesperada o de último momento y se llevan a cabo junto con lo programado. A veces se lleva un poco más de tiempo. Bueno, en el siguiente, que es la comparación de los resultados de distintos periodos. En este punto es la construcción de una serie histórica con los datos correspondientes a cada periodo de la gestión y permite identificar las variaciones entre periodos para analizar posibles causas o estacionalidades en la gestión. En comparar los resultados de distintos periodos es importante para poder identificar estas variaciones que hay entre periodos, para asimismo poder analizar si puede haber alguna posible causa dentro de la gestión. Si supongamos que existe una posible causa o estacionalidad en la gestión, al momento de comparar estos resultados nosotros nos podemos dar cuenta, lo podemos identificar de una manera más rápida o de manera más clara. Por eso es importante comparar estos resultados de distintos periodos. Y por último, se necesita estimar los resultados futuros. En la medida en que se tiene una serie de tiempo suficientemente grande y con regularidad, es posible utilizar modelos de regresión para estimar los resultados de los futuros periodos de gestión. En este último punto, nosotros necesitamos estimar muy bien estos resultados de acuerdo a la medida que se tiene una serie de tiempo, ya sea suficientemente grande y con regularidad. Y para eso se necesita utilizar un modelo de regresión para asimismo estimar los resultados futuros de acuerdo al periodo de gestión. Esto supongamos que es como una hipótesis de lo que nosotros creemos que puede ser el resultado, para poder tener una aproximación de lo que puede pasar y de lo que no podría pasar en este proyecto. Bueno, y es así como ha llegado la parte final del video, agradeciendo la atención prestada, esperando que haya quedado clara esta explicación y asimismo que en algún momento puedan poder aplicar esto en algún proyecto social o en alguna tarea que les pueda servir, y esperando que nuevamente quede claro, y asimismo agradecer ver este video de inicio a fin. Es todo por el video y nos vemos a la próxima.